Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchachas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de tercer semestre de la Universidad Uniclaretiana. No, en mi grupo está conformado por Milady Pay Yepes, Wendy Mina y quien les habla, Yari Lice Rodríguez. Nosotros le vamos a hablar un poquito de las transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Y nos guiamos por la aprobación del voto femenino. Le doy la palabra a mi compañera Milady. Esperen un momento, que estoy mirando aquí cómo muevo las diapositivas. Ah, ya. Sí, muchas gracias, Lice. Bueno, para seguir continuando con el tema, esta asamblea, hubo una asamblea en el siglo XX, ¿sí? Son unos legisladores. Ellos estaban en la sala teniendo sus diálogos, reuniones, y más de un 60 personas se salieron de la sala de la Parlamentarios. asamblea, parlamentarios, sí señora, porque no estaban de acuerdo con el voto femenino. Quedaron 80 personas que fueron totalmente aprobadas para, para efectuarse el voto al derecho a la mujer, ¿no? Entonces, el derecho al voto de la mujer fue aprobado en el año 1954, el 25 de agosto, que fue un acto legislativo de la Asamblea número 3 de la Mesa Nacional Constituyente, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo cual que consolidó como un gran triunfo en el papel del género femenino, aunque ese momento no era un escenario eh, de elecciones, todavía no era como tan evidente, o sea, todavía no se notaba que estaba aprobado. Había mucho, perdón, compañera, Ujú. pues no era escenario de elecciones, pero sí Gustavo Rojas Pinillas aprobó bueno, se aprobó el voto hacia la mujer, ¿cierto? Las elecciones venían, según la historia, venían 3 años después, vendrían 3 años después con el plebiscito que se hizo para el Frente Nacional, ¿cierto? Continuamos. Bueno, la aprobación del voto femenino fue en el año 1954. Primero logró la búsqueda de la equidad de género, lo que estábamos hablando anteriormente. El ejercicio del voto femenino se abrió el debate sobre el tema y la participación política, entendiendo como una de las posibilidades de derecho para que la mujer pueda intervenir en forma de efectividad y conformación en el ejercicio de control del poder político, pudiendo elegir de manera autónoma, sobre todo sus eh, dignatarios a nivel local, regional y nacional. Hacer veeduría sobre los funcionarios y empleados públicos y pudiendo ser elegida de igualdad. O sea, las mujeres en esa época, o sea, ya tenían como el derecho de ser iguales. O sea, si yo voy a ser concejal, el hombre, o sea, si el hombre es concejal, la mujer también es concejal. Todo ya era como por medio de equidad, ¿no? Entonces, eso es lo Sí, que se habló, y se acordó en esa época. pasaron, perdón, Sí, pasaron de ser ya pues solo mujeres a ser ciudadanas, porque antes no eran reconocidas como ciudadanas. Y también con esto se vino a la equidad que tú estabas hablando, compañera. También le podemos agregar que en ese tiempo las mujeres ni voz ni no voto de nada. tenían, no, ni voz ni voto ni nada, ni siquiera por su propio dinero. Con este legado, bueno, o con esta aprobación, y ahí vinieron también
otros privilegios para la mujer, que algo muy importante que fue la emancipación económica, porque antes las mujeres, si tenían una herencia de sus padres, entonces al momento de casarse también esta herencia pasaba a ser del esposo. La mujer no Automáticamente, sí. tenía, no tenía autoridad sobre esa herencia, sino ese aporte económico le hacía automáticamente caía en manos de su esposo. Continúa, compañera. Gracias. Bueno, el 1 de diciembre de 1957 fue una fecha muy importante para Colombia. Ese día fue aprobado acuerdos y crear el Frente Nacional, digamos, ya por primera vez las mujeres iban a las urnas a tener ese derecho al voto. Muchas de las mujeres iban emocionadas, mejor dicho, contentas porque iban a hacer como esa parte de que sí estaba la mujer y que estaba en sus actos para tener el derecho al voto, ¿sí? De que Sí. elegir a alguien que la respaldara, que la hiciera respetar y que valer todos sus valores y conocimientos y habilidades que una mujer, que hoy en día todas las mujeres ahora tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, Sí, ese fue una fecha muy importante. eso fue como una nueva era para la mujer, porque pues aparte de que ya empezamos a ser ciudadanas colombianas, porque antes no lo éramos, empezamos a tener otros privilegios, ya empezamos a participar en política, ya empezamos a tener, pues no con la misma igualdad que los hombres, pero eso fue un gran paso que hubo para la independización de la mujer Claro, prácticamente. y muy importante también era la superación, ¿no? No todas las mujeres teníamos ese derecho de superarnos en el estudio y económicamente, pero sí ya se miraba ya como ese avance de que la mujer ya pudiera tener ese derecho. Y otra cosa muy importante que leí era que, pues bueno, para mí es importante porque las mujeres en esa época, las mujeres solteras no tenían ni voto ni nada, o sea, era como un cero a la izquierda, las mujeres que eran madres solteras. Entonces ellas Sí. también lucharon para que ese derecho al voto se aprobara. Entonces eso es un punto para mí muy importante. Sí, sin duda alguna las más beneficiadas fueron las mujeres solteras, cabeza de hogar, porque en ese tiempo era muy mal visto una madre soltera. Eh, si de por sí las que eran casadas por la iglesia la pasaban mal, no, o sea, ahora imaginémonos aquellas madres solteras cabezas de familia. Sí, señora. Bueno, continuamos. Dice, la incorporación de voto femenino a pesar de representación del logro para la participación de la mujer en la vida pública no, no significó una transformación de las prácticas patriarcales, es decir, de aquellas acciones que debe la cultura mm, menosprecia el papel la mujer en la sociedad con relación al hombre, con base en prejuicios e inferioridad, perdón, del rol social, incluyendo el poder. Entonces, sí, Lo o sea, mismo que estábamos hablando, ujú, aunque la mujer dio ese gran paso, sí, con la aprobación del voto femenino, gracias a estas mujeres valientes que de minuto a minuto empezaron a luchar por nuestra nacionalidad, por decirlo así, por que fuéramos ciudadanas y todo. Fue, en cierta manera, fue algo pequeño, pero un gran paso hacia lo siguiente que íbamos a empezar a luchar, ¿cierto? sí, Y pues la transformación vino pues ya un poquito más tarde, la verdadera transformación, pero pues sin duda alguna empezando pues gracias a Gustavo Rojas Pinilla fue un gran paso que pudimos dar como mujeres colombianas. sin embargo, a pesar de la presencia de estas prácticas, se fueron sumando a veces para el reconocimiento de la mujer en Colombia.
que en medio de un proceso histórico complejo y extenso fue adquirido un carácter más emancipador y en contrato. Esta situación de migración cultural que las ideas de la igualdad y justicia de la democracia, los logros fueron graduados y cada uno de ellos despertó un medio social público inmediato, enormes, de enormes riesgos de ideologías y no proceso, y no y no pocas veces, perdón. Amenazas en la integridad de la Lideresas. lideresas para hacerle renunciar a sus aspiraciones y a las posiciones adquiridas. Entonces, ese es mi parte, mi pequeño aporte, compañeras. Doy continuidad a Wendy. Buenas noches. Mi punto total son los sectores vinculados en el proceso por la lucha y la obtención del derecho al voto femenino y el reconocimiento ciudadano para las mujeres. Primer punto, la relación de la mujer con el movimiento obrero y el sindicalismo durante el siglo XX. Segundo punto. Compañera, si quieres desconecta el otro celular que tienes conectado. Es que no se siente Sí, intervención. sí, ahora sí, compañera, continúa. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. El punto a tocar son los actores vinculados en el proceso por la lucha y la obtención del derecho al voto femenino y el reconocimiento ciudadano para las mujeres. El primer punto sería la relación de las mujeres con el movimiento obrero y el sindicalismo durante el siglo XX. El segundo sería mujeres y sindicatos organizados para la lucha por la obtención del voto femenino en Colombia. El tercero, Alicia Mobrega de Justo se trató de una figura destacada en el feminismo y socialismo, cabecilla de las primeras agrupaciones femeninas, fue una de las organizadoras del primer Congreso Feminista Internacional. Julieta Landeri se convirtió en la primera mujer de Sudamérica en ser incorporada en un padrón y poder votar. Elvira Lawson fue militante de la Unión Cívica Radical y una de las fundadoras del Centro Feminista. Todo esto ocurrió bajo el mandato del comandante Rojas Pinilla y la obtención del voto para las mujeres se dio bajo el mandato de él en 1954. También inició un periodo de participación para las mujeres en el poder al nombrar a Josefina Valencia y a Esmeralda Arboleda como constituyentes. Le doy el paso a mi compañera. Sí, sí, señora. Y pues aunque los partidos políticos tuvieron el suficiente cuidado para que las mujeres no salieran de sus habituales labores tradicionales y los hombres continuaran ocupando sus papeles en la estructura social y política, las estructuras políticas regidas por los hombres siguieron intactas y la participación política femenina en las corporaciones públicas entre 1958 y 1974, una vez aprobó el sufragio para las mujeres, fue así. Eso fue en la... Compañera, ¿me regalas la otra diapositiva, porfis? Sí, qué pena. Eso fue como veníamos hablando desde un principio. Se logró algo muy grande, pero pues los hombres a las mujeres no les querían dar la suficiente participación política, pues que ellas estaban reclamando. Entonces, las estructuras políticas regidas por los hombres surgieron intactas, pues como les venía diciendo,
y la participación política femenina en las corporaciones públicas entre 1958 y 1974, el sufragio fue pues el siguiente. En el Senado las mujeres tuvieron un 2,1%, en la Cámara 4,43%, en las asambleas el 8,15%, en los consejos intendenciales el 3,07% y en el consejo municipales el 6,69%. Esto quiere decir que para la participación política de cada 100 hombres, habían un total de 6,7 mujeres. Entonces, en conclusión, los hombres seguían teniendo el control sobre la participación política del país. Por este motivo, resulta necesario aproximarnos a una revisión del hecho puntual, ¿cierto? Para que el logro del voto femenino de manera que sea posible evidenciar la evolución de la participación política de las mujeres en el país. Entonces, ¿me regalas la otra diapositiva, compañera? Ya la pasé. Ok. Con los cambios políticos y económicos ocurridos en los primeros años del siglo XX, que fue la transformación del modelo familiar en Colombia y el papel de la mujer en la sociedad. Entonces tenemos que la participación electoral femenina se reactivó en la elección de López Michelsen, cuyo mandato se dictaron nuevas normas fundamentales de derechos hacia la mujer. Y con ello vinieron pues muchas más oportunidades, muchos más logros para la mujer, muchas más posibilidades de tener una participación política amena, porque a partir de 1974, perdón, los distintos gobiernos empezaron a nombrar a varias mujeres en altos cargos del Poder Ejecutivo nacional y regional. Primero como viceministras y luego en otros cargos de importancia como la Cancillería, siendo Colombia uno de los pocos países eh, con este, hecho, con estos nombramientos de mujeres. Pero la correlación de las fuerzas a favor de las mujeres en las listas electorales ha sido desfavorable en los últimos 25 años, lastimosamente. A pesar de los profundos cambios en la cultura femenina, gestada a partir del incremento de la educación, el ingreso, eh, pues el ingreso masivo a los puestos de trabajo remunerado, el control a la natalidad, la liberación sexual, la revolución feminista, eh, en el mundo contemporáneo y la conformación de movimientos sociales de mujeres. Entonces, no ha bastado todo este trabajo que se ha hecho para tener una liberación femenina al 100%, pero pues bueno, ahí seguimos en la lucha, seguimos, aunque al hoy por hoy o sea, tenemos muchas mujeres más en el Congreso, tenemos muchísimas eh, posibilidades de acceder a cualquier puesto político porque pues Sí. la revolución femenina ha estado en aumento. También nos encontramos que al iniciar la década de los 90 en el gobierno de Gaviria, se instauró un proceso que ha contribuido a desarrollar políticas públicas para favorecer a la transformación de la condición de las mujeres, para visibilizar la discriminación que sufren y para garantizar condiciones de progreso social para la población más pobre. Entonces, esto ha estado conformado mayormente por mujeres. En la administración de Samper se avanzó con la creación de la Dirección de la Equidad para la Mujer, bajo la dirección de la feminista Olga Amparo Sánchez. La Constitución del 91 también consagró importantes normas a favor de las mujeres. Entonces, nos hemos
como les venía diciendo, nos hemos dado como también pues por bien servidas. La Constitución del 91, bueno, que contribuyen a eliminar tantas clases de discriminación, pues aún perviven en el país, ¿no? Porque pues no falta todavía el hombre que crea que las mujeres estamos en la época antigua, donde pues a nosotras nada nos garantiza nuestros derechos. Y también se logró la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública, cuyo último desarrollo es la ley de 158 del 98, conocida como la ley de cuotas, que obligó a que los niveles de decisión de las tres ramas y órganos del poder público en el país tengan como mínimo un 30% de mujeres y devengar por igual el salario del trabajo. Entonces, eso fue un logro súper grande que se hizo en la Constitución del 91, porque podemos devengar, o sea, trabajar en la misma empresa con un hombre, tener el mismo cargo y ganar lo mismo que él, cosa que, mejor dicho, o sea, en ese tiempo, años luz de estar, de pensar que eso fuera posible. Era más Entonces, la pasada. todo esto, sí, todo esto ha sido los logros que gracias a aquellas heroínas que lucharon a pesar de tantas amenazas, a pesar de tantos conflictos, a pesar de que muchas de ellas también perdieron la vida, hombres también, Vida, porque habían hombres que estaban a favor del voto hacia las la mujer. defendían. Ujú, sí, Ujú, sí, sí. entonces, otra cosa que se logró también en lo social fue la educación, porque las mujeres no tenían derecho a ser educadas. Y todo esto, pues gracias a toda esta batalla que se dio, las mujeres pudieron hacer primaria, bachiller, entrar a la universidad. Y lo Hubieron que, muchas, sí, se empezaron a desarrollar muchas universidades para la mujer. También hubieron muchos colegios que se volvieron mixtos porque habían aprobado, bueno, listo, colegios solo para mujeres, pero aquellos colegios que eran mixtos los iban cerrando. Entonces, seguían los colegios mixtos, pero pues clandestinamente, perdón. Entonces, aquel colegio, aquella persona que tuviera su colegio mixto, se los iban cerrando y por eso ellos tuvieron que optar por la clandestinidad. Esa fue otro logro también que se hubo para la mujer sobre la educación. Y la educación, a raíz de todo esto, fue como la mejor arma para la mujer para poderse educar, para poder saber de política, para llegar a tener claro líder social, una líder sí, social. cómo crear Ujú. sus armas para defender toda su proyecto, todo lo que se estaba proponiendo en ese momento. Entonces yo creo, muchachas, ¿alguna más algo por aportar? ¿O hasta aquí nuestra querida presentación? Hasta aquí, chicas. Muchas Bueno, gracias. entonces muchísimas gracias por la atención Muchas y por la gracias. disposición.